Bueno, este día ¿qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar acerca de Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27, cuyo título del estudio bíblico es Los gemidos indecibles del Espíritu Santo. Ya no estamos condenados, amén. Pablo establece esta verdad desde el versículo 1 de Romanos 8. Él dice que ya no estamos condenados, sino que hemos sido libres del pecado y libres de la condenación de la ley a causa del pecado. Esta verdad es tan importante que entonces que el apóstol Pablo, desde que comienza el capítulo 8, comienza a establecer precisamente esta verdad por cuanto es una realidad para nosotros los cristianos. Ahora, una pregunta muy importante cuando escuchamos esta noticia, que ya somos libres de la muerte y libres de condenación, la pregunta normal es, ¿quién nos asegura o qué nos asegura que eso sea verdad? ¿Qué es lo que a nosotros nos asegura de que somos libres de toda condenación y que ya somos libres del pecado? Pues precisamente Jesucristo. Por eso es que en esta porción de la palabra, precisamente del capítulo 8 de Romanos, Dios lo que comienza a demostrar es que Cristo mismo, el mismo Salvador, el mismo que nos salvó, es el mismo que nos da la seguridad al garantizarnos a nosotros una gloria futura. El día de ayer, por ejemplo, estuvimos hablando, quizás solo lo mencionamos, qué especial va a ser cuando se nos dé un cuerpo glorificado, amén. Va a ser especial y leer aquel versículo que dice que los que al final Dios diga que somos siervos buenos y fieles, se nos va a dar gobierno sobre la faz de la tierra. Qué especial es poder entender acerca de la escatología y acerca de estos eventos futuros tan importantes para nosotros. Pues precisamente el hecho de que, aunque no plenamente podamos conocer los eventos futuros, pero el hecho de que tengamos nosotros una idea y que Dios nos muestra pincelada lo que va a suceder, es para nosotros tener una seguridad de que sí hemos sido libres del pecado y que estamos muertos a toda condenación. Y es precisamente ante esta gloria futura que nos espera que Jesucristo entonces nos da la seguridad de que ciertamente vamos a ser llenos de ganancias incomparables. En ese contexto, que es todo el capítulo de Romanos 8, el apóstol Pablo llega a un momento en el cual comienza a describir tres tipos de gemidos. ¿De qué, mi familia? De gemidos, que nos demuestran a nosotros los cristianos, y por lo cual esos gemidos existen, de que esa gloria futura es real. Porque estos tres gemidos son precisamente a causa de esa gloria futura de los cristianos. En estos gemires o en estos gemidos que aparecen en Romanos 8, estos son una muestra verdadera para nosotros de poder entender de que la gloria futura es real y por lo tanto es digna de ser esperada con paciencia por nosotros. ¿Cómo podemos estar seguros de que vamos a ser glorificados? Pues parte de esas muestras o de esas seguridades que Dios nos da es a través de estos gemires. En los últimos miércoles hemos hablado acerca de esto. Uno de los gemires que hemos encontrado en la Biblia, que menciona Romanos 8, es el gemido de la creación. La creación está gimiendo a una, dice la Escritura, por la revelación de los hijos de Dios. Y eso lo vemos nosotros en los terremotos, maremotos, en todos los abrojos, los espinos, los cardos, todas estas cosas, los desiertos. Todo esto surgió a causa del pecado del hombre. Y la tierra está sufriendo. Obviamente no es que tenga vida, pero en el sentido de que tenga alma. Pero dice la Biblia que está gimiendo a una en la esperanza de ser redimida, o de ser, no, la palabra no es tanto redimida, la palabra correcta es restaurada, de ser librada de corrupción, porque recuerde que la tierra como naturaleza no pecó. Quien pecó fue el hombre, amén. Pero la tierra entra en corrupción. Entonces la tierra está esperando ser libre de esa corrupción, precisamente cuando los hijos de Dios se manifiesten. En segundo lugar, encontramos que también Romanos dice que el segundo gemido que a nosotros nos demuestra que realmente nosotros vamos a ser glorificados en el futuro es el gemido de los cristianos. Es un gemir en la esperanza de que un día nuestro cuerpo sea redimido en la resurrección de los muertos. Tanto el miércoles pasado como el día de ayer lo mencionamos, que nuestros cuerpos tienen que ser transformados. Y parte de nuestro gemir diario es ese, es por una esperanza futura, es por una redención futura, para que se cumpla en nosotros lo prometido. Cuando usted tiene una dificultad,
cuando de repente vienen los dolores y las enfermedades por la vejez, cuando viene precisamente las dificultades de la vida, una de las cosas que usted desea es el día en que usted ya no vuelva a sufrir. Y eso va a ser en el cielo. Amén. Porque ahí ya no va a haber llanto por sufrimiento. Entonces realmente es interesante que el gemir de nosotros los cristianos por esa gloria de futura nos demuestra que precisamente esa gloria futura es real. Pero una pregunta, ¿por qué lo demuestra? Porque ese gemir de los cristianos no nace de nosotros, sino que es puesto por Dios en nosotros. ¿Me voy a explicar? Es decir, alguien que no es cristiano no tiene este gemir. Alguien que no es cristiano lo que busca es vivir la vida y piensa que al final de la muerte pues ahí termina todo. Pero realmente los cristianos tenemos una esperanza y gemimos por esa esperanza y por lo tanto se convierte en una prueba para nosotros de que esta gloria futura es real. Pero en tercer lugar, que es lo que vamos a ver en esta noche, interesantemente Leland dice que hay una persona de la Trinidad de Dios que precisamente ejerce un gemir como muestra de que esta redención futura es real, y es el gemir del Espíritu Santo. Y es lo que menciona Romanos 8, lo vamos a leer en este momento. Romanos 8 del versículo 26 al 27 dice así la palabra del Señor. Y asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Una gran noticia para nosotros los cristianos es que Dios mismo, el Espíritu Santo, es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Digan conmigo, siempre. El versículo 26 comienza diciendo: y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra debilidad. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con debilidad? ¿Acaso se refiere a algo específico, a alguna debilidad específica del ser humano? No, sino que se refiere a esa debilidad general que tenemos nosotros los cristianos, que por nuestra vieja naturaleza que aún está en nosotros, somos tan débiles que aún precisamente la conducta moral que Dios nos pide tener, aún nuestro hablar la verdad, el testificar de Cristo, el predicar el Evangelio, el servir al Señor, el tener un carácter afable, los frutos del Espíritu, es decir, cualquier cosa buena que podamos hacer ante los ojos de Dios, sucede única y exclusivamente porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque es el Espíritu Santo el que nos capacita, el que nos empodera para hacerlo. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, nosotros somos tan débiles, pero tan débiles, que aún creyendo en Jesús, por nosotros mismos no tener el poder para hacer las cosas que Dios manda, regresaríamos al estado que teníamos antes e incluso peor. Es interesante poder entender que cuando Pablo dice que somos débiles, cuando Dios dice, y así mismo también el Espíritu ayuda en nuestra debilidad, lo que está diciendo es que precisamente nosotros somos tan débiles que todos los días nosotros pecamos. No podemos llegar a alcanzar a tener aquel carácter que la Biblia nos dice que tenemos que tener, que es según Cristo. Aspiramos a eso, procuramos eso, y cada día nosotros procuramos hacer la voluntad de Dios, pero al final de Dios nos damos cuenta que somos imperfectos, que hemos pecado. Amén, mi familia. Y por lo tanto es precisamente por esa debilidad que Dios nos ha dado para permanecer en salvación, para llegar al término de la redención, para llegar a ser glorificados, nos ha dado del Espíritu Santo. Somos tan débiles que Dios determinó que nosotros necesitamos todo el tiempo que el Espíritu Santo nos suministre todo lo necesario para la vida de piedad. Por eso dice, y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra debilidad. Y es que el Espíritu lo hace. El Espíritu también nos ha sido dado para ayudarnos por cuanto somos débiles. Sí, es cierto, por gracia a Dios somos cristianos, pero seguimos siendo débiles. ¿Quién aquí acaso con sus propios medios puede llegar a tener el carácter de Cristo? ¿Quién por sus propias fuerzas puede llegar a tener aquel carácter afable que la Biblia pide para nosotros los cristianos? ¿Quién con su propio esfuerzo puede realmente dignificar el nombre de Dios sirviéndole a Él en algún ministerio? Nadie lo puede hacer por sus propias fuerzas. Así como la salvación es por gracia, nuestra preservación es por gracia. Amén. Pero así como Dios nos salvó, así Dios nos sostiene y nos ayuda en nuestra salvación por medio del Espíritu Santo.
Y es que precisamente somos tan débiles que todo el tiempo necesitamos que el Espíritu Santo, digan conmigo, nos suministre, nos provea todo lo necesario para esta vida de piedad. Esto es lo que dice Filipenses 1:19 en la Escritura, dice: porque sé que esto me resultará en liberación por medio de vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesús, el Mesías. Pablo estaba seguro de que lo que los filipenses iban a hacer, que era orar, iba a resultar en su liberación. Recuerde que él escribió esta carta estando en la cárcel. Y luego dice, por medio de vuestra oración. Pero a la par de la oración, ¿qué es lo que Pablo estaba seguro por lo cual iba a ser liberado él? ¿Qué es lo que a la par de la oración Dios le iba a dar también, por lo cual iba a ser libre él muy pronto? ¿Qué dice la Escritura? La suministración ¿del qué? Del Espíritu de Jesús, el Mesías. Mis hermanos, es por medio del Espíritu Santo que Dios nos provee, que Dios nos ayuda, que Dios nos suministra para toda la vida cristiana. Por eso es tan interesante que cuando Pablo dice que él estaba tan seguro que la oración y la suministración del Espíritu Santo es tan efectiva y tan poderosa que iba a resultar en liberación. En esta misma carta, la carta a los filipenses, solo que ahora en el capítulo 2, por eso, es por esta clase de administración que ejerce el Espíritu Santo sobre los cristianos, es que también Pablo escribió lo siguiente, Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra propia salvación con temor y temblor, porque Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que, ¿qué, mi familia? Activa. Quiero que entienda que nosotros los cristianos, quien activa nosotros desear hacer la voluntad de Dios, y el que nos activa el poder hacerla, es el Espíritu Santo. Amén, familia. Por eso dice, por tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra propia salvación con temor y temblor. La pregunta es, ¿por qué los cristianos obedecemos la Escritura cuando lo hacemos? Porque Dios es el que activa en nosotros tanto el que hay, familia, el querer como el hacer. ¿Quién lo hace? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo hace? Por su buena voluntad. Impresionante entender esto. Es decir, es el Espíritu Santo el que incansablemente trabaja en nosotros todo el tiempo para que cada día podamos en Cristo hacer lo que siempre estamos llamados a hacer, cumplir la voluntad de Dios todo el tiempo. El Espíritu Santo trabaja incansablemente. Sin su ayuda, sin su provisión, sin la suministración de todas las cosas que el Espíritu Santo nos da, nunca nosotros pudiésemos cumplir ninguna palabra escrita en la Biblia. Una de las debilidades que nosotros tenemos los cristianos, por lo tanto, no solamente es todo lo que estamos hablando en el sentido de que no podemos vivir sin Dios, no podemos nosotros hacer nada sin la ayuda del Espíritu Santo, no hay ninguna actitud de piedad en nosotros si no fuera por el Espíritu Santo. Somos tan débiles que incluso cuando entonces el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, una de las debilidades que él pone como ejemplo y de las más importantes, que nosotros somos tan débiles y que por lo tanto necesitamos todos los días de la ayuda del Espíritu Santo, es la oración. Amén, claro que sí, orar. Por eso es que dice Romanos, una vez más, 8:26, dice lo siguiente. Y asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Pablo lo que establece que aún nosotros siendo redimidos, estamos en un cuerpo de muerte. Y al estar en un cuerpo de muerte, nosotros no tenemos la capacidad de pedir como a nosotros nos conviene. Miren qué interesante. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Pues la Biblia afirma que aunque usted sea hijo de Dios, usted no sabe cómo orar. Esa es una debilidad de los cristianos, que no sabemos pedir como nos conviene. Leamos la Escritura, dice, y asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra ¿qué? ¿Cuál debilidad? Pues no sabemos qué orar como conviene.
pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y es que qué tremendo que esta es una realidad afirmada por Dios. Nosotros no sabemos cómo orar como conviene para nosotros ni para los propósitos de Dios. Nosotros somos tan débiles en nuestros razonamientos, somos tan débiles en nuestras cosmovisiones, somos tan débiles en nuestras perspectivas imperfectas, somos tan débiles con nuestra mente finita, fragilidades humanas, espirituales, con nuestra moralidad tan frágil. Ayer usted pudo haber adorado a Dios y hoy tal vez usted se peleó con su esposo o con su esposa diciéndole malas palabras. Es decir, somos tan frágiles en nuestra moral, somos tan frágiles en nuestro carácter, somos tan frágiles como seres humanos, somos tan ignorantes a las cosas que van a pasar incluso la siguiente semana, que por eso nosotros no tenemos la capacidad de orar siempre de una manera absolutamente apegada a la voluntad de Dios. Somos tan débiles que nosotros muchas veces pensamos de que nuestra oración es perfecta cuando realmente es muy imperfecta. Y esto es para todos. No importa si usted ora muchísimo o si usted ora poco. El punto es que nosotros no sabemos cómo orar como nos conviene. No a nosotros únicamente, sino a Dios. Y esto es tan interesante que precisamente es por esta debilidad. Si usted piensa que usted no es débil, si usted es una mujer o un hombre de oración, y usted piensa que su oración es perfecta, que su oración, que usted sabe lo que está pidiendo a Dios, entonces aparte que usted está diciendo que la Biblia está mintiendo, entonces hay mucho orgullo en usted. Y quiero demostrarle con dos casos bien importantes en la Biblia cómo realmente somos ignorantes y cómo realmente nosotros somos tan débiles que ni siquiera sabemos cómo orar como conviene. Es interesante que cuando Pedro iba a ser zarandeado por Satanás, ¿se acuerdan ustedes? Hermanos, del día miércoles de Romanos. ¿Se acuerdan cuando Satanás pidió a Pedro para zarandearlo? Ok. Qué interesante que cuando Satanás pide a Pedro para zarandearlo, ¿quién oró? Jesús, no fue Pedro. ¿Quién le avisó a Pedro que iba a ser zarandeado? ¿Y quién fue el que oró intercediendo por Pedro? Qué interesante que Jesús le dice a Pedro en Lucas 22, 31 al 32. Simón, Simón, he aquí Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo, pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Qué interesante ese poder entender para nosotros que Pedro no sabía lo que le iba a venir. Así como usted no sabe lo que va a venir el día de mañana jueves a su vida. Pedro no sabía ni siquiera, no solamente lo que iba a suceder, sino que también no sabía lo más importante que él tenía que guardar en tiempos de prueba, su fe. Ni él sabía qué es lo que tenía que reaccionar, ni tampoco sabía lo que iba a vivir, pero Jesús sí. Y por eso Pedro necesitaba la ayuda de alguien para tiempos de prueba, la oración de Jesús. Porque si Jesús le hubiera dicho, Pedro, mira, Satanás te ha pedido para zarandearte, póngase a pensar en usted. ¿Qué pasa si viene Jesús y le dice a usted, fulanita, fulanito, piense de verdad en usted, haga este ejercicio mental. Satanás te ha pedido que a partir de mañana tú vas a tener cáncer por 1 año entero y luego de eso te ha pedido para matarte. ¿Usted qué haría en ese momento? ¿Qué oraría a Dios? ¿Por qué, Dios? No me he casado, Señor. Tengo 60 años y no tengo marido. ¿Acaso usted le pediría a Dios, Señor, quítame, no lo permitas, Padre, que no toquen a tu siervo, Señor? ¿Usted qué le pediría? Misericordia, exacto, cualquier otra cosa. Yo creo que me uno a la petición del hermano. Yo le pediría a él que no, Señor, ¿por qué no, Padre? No lo hagas. Mi papá murió de cáncer, yo sé cómo se sufre. Yo lo vi en mi padre. No se lo deseo de verdad a nadie. Yo le pediría a Dios eso, pero sería una petición, en el ejemplo de Pedro, hubiera sido una petición conforme al corazón de Dios. Esa petición, si Pedro lo hubiera hecho,
Hermanos, hoy sí han venido ustedes bien callados. Si ustedes están dormidos, ya vamos a repartir chupa para todos ahí. Oiga, si Jesús solo le hubiera dicho, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte, punto, orá. Pedro hubiera comenzado a orar, seguramente como usted y yo hubiéramos orado. La pregunta es, ¿hubiera orado conforme a la voluntad de Dios? No. ¿Cómo lo sabemos rotundamente? Porque si hubiera sido así, así lo hubiera pedido Jesús. Pero ¿quién tuvo que orar por él? Porque Jesús sabía que él no sabía qué iba a pedir. Jesús. Y una cosa le pidió, ni siquiera misericordia. ¿Qué le pidió? Padre, una cosa te pido, que es lo que él necesita, que su fe no falte. Es interesante para nosotros y importante para nosotros entender que nuestra seguridad espiritual reposa en la fidelidad de Cristo Jesús, antes que en nuestro imperfecto compromiso con Dios y nuestra debilidad humana. Es decir, es importante entender que para nosotros nuestra seguridad cristiana descansa en Cristo Jesús, en la obra de Cristo. Nuestra seguridad cristiana no descansa en ningún momento en nuestro compromiso débil que tenemos ante Dios, porque es débil nuestro compromiso. Yo le aseguro que hay días que usted no oró, que algunos ni siquiera oraron para comer hoy esta mañana, cuando comieron. Yo le aseguro que muchos de ustedes su compromiso es tan débil que se peleó y le gritó y dijo malas palabras posiblemente este día a alguna persona. Con la misma boca que usted esta noche cantó, con la misma boca que usted posiblemente ofendió este día. ¿Usted se imagina si nuestra seguridad cristiana descansara sobre nuestros compromisos imperfectos y débiles? ¡Wow! Todos aquí perderíamos la salvación. Pero entonces, ¿por qué no la perdemos? En otras palabras, ¿por qué somos preservados? Porque precisamente nuestra seguridad espiritual, digo amigo, mi seguridad espiritual reposa en la fidelidad de Cristo Jesús y no en mi imperfecto compromiso con Dios y en mi debilidad humana. Amén, mi familia. Esta debilidad que tenemos nosotros los cristianos de no saber cómo orar, qué orar y para qué orar, es tan real y tan diaria en nosotros que incluso el más grande de todos los apóstoles, ¿quién fue? Pablo, él mismo lo dijo, el más grande de todos los apóstoles, ¿quién fue? Pablo, aún con toda su sabiduría, con todo su discernimiento, con todo su conocimiento, discípulo de ¿quién fue? De Gamaliel. ¿Quién fue nieto de? Gilel, el más grande hasta el día de ahora de todos los rabinos de todas las épocas de los judíos. Ni Pablo, con todo su conocimiento, con su experiencia como apóstol, en su experiencia como hijo de Dios, con toda la revelación que Dios le estaba dando cada día para que le escribiera, y hoy tenemos el canon bíblico, ni con toda su experiencia, sabiduría, discernimiento, revelaciones, ni con todo eso, cuando él se da cuenta que Dios le había mandado un aguijón a su carne para que no se exaltara, ni con todo eso, eso evitó que él orara erróneamente 3 veces a Dios. Porque lo que él oró fue equivocado. ¿Qué fue lo que él le pidió? Misericordia. Claro, misericordia. ¿Qué le pidió? Que le quita, claro, lo que dice el hermano, misericordia. Le pidió a Dios 3 veces que le quitara ¿qué? Y las 3 veces ¿qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Es decir, cerrá la trompa, cállate ya y entendé una vez por todas. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Qué interesante es que nosotros no sabemos cómo pedir. Aún el privilegio que tenemos de orar se nos concede por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Es por eso que el Espíritu Santo amorosamente y diligentemente nos ayuda intercediendo con nosotros, dice la Escritura. Ahora la pregunta es, ¿cómo intercede con nosotros? Leímos en la Escritura, versículo 26. ¿Cómo intercede con nosotros? ¿Con gemidos qué? Indecibles. Ahora,
Es tan impresionante esto porque porque no sabemos cómo orar como viene a Dios y a nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. Ahora, es importante notar de que el Espíritu Santo Él no nos da algo fuera del mismo, sino que Él se da a sí mismo. Y Él mismo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo hace, digan conmigo, gemidos indecibles. Ahora, ¿qué es esto de gemidos indecibles? Mire, lejos de una expresión carismática que algunos pudieran pensar, los gemidos indecibles no son expresiones en lenguas desconocidas, ni mucho menos son sonidos sin sentidos emitidos en un momento de éxtasis emocional. No son jerigonzas, no son gritos, ni son palabras creadas en ese momento sin sentido. Estos gemidos ni siquiera son audibles para nosotros. ¿Por qué, pastor? Pues son inteligibles para nosotros. Ese es el sentido de la palabra indecible. ¿Sabe qué significa la palabra indecible? Significa sin palabras. Son gemidos que no ocupan ¿qué? Palabras. Por eso es que cuando la gente interpreta este versículo que son las lenguas, no son lenguas, en absoluto. Son gemidos propios del Espíritu Santo. Es una oración intertrinitaria entre la Trinidad. Es una comunicación entre las tres personas de la Trinidad por medio de las cuales ellos expresan su voluntad para nosotros, sus hijos. Qué especial es para nosotros entender eso. Que Dios platica de usted y de mí. Tan especiales nosotros somos para Dios que ellos platican entre ellos, entre las tres personas. Dios en sí mismo platica con Él mismo, precisamente por usted y por mí. Y es especial porque estas oraciones que hace el Espíritu Santo por nosotros, precisamente lo hacen para que nosotros caminemos todo el tiempo en la voluntad de Dios. Hay una interpretación, por ejemplo, que muchas personas, y de hecho son eruditos, son teólogos muy respetados, pero que es bien débil esta postura, que dicen de que estos gemidos del Espíritu Santo son nuestros propios gemidos cuando usted y yo gemimos en oración a Dios, y que Él nos impulsa a gemir. Pero la misma Biblia bota rápidamente esta creencia, porque si fuera así, entonces Pablo no hubiera separado entre los tres gemires: el gemir de la creación, el gemir de los cristianos y el gemir del Espíritu. Porque incluso la preposición marca de dónde es, dice del Espíritu Santo, no dice por medio del Espíritu Santo. Es el gemir del Espíritu Santo. Y la tercera prueba de que es del Espíritu Santo es que es un gemido ¿qué? Indecible, que no se puede pronunciar. Ni usted ni yo pudiéramos pronunciarlo porque no lo podemos escuchar, no lo podemos entender, es inteligible para nosotros. Y es tan impresionante porque es una oración intertrinitaria que nos lleva a nosotros en la bendición de poder caminar en la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo puedo comparar esta oración, este gemir indecible del Espíritu Santo, para nosotros entenderlo cómo es que sucede? Es como nosotros los que tenemos el privilegio de ser padres de familia. Nosotros como padres de familia, indistintamente, cuando el niño está chiquito, indistintamente lo que el niño quiera comer o beber, si es churrito o si es comida chatarra o no, ¿quién decide lo que más le conviene al niño comer? El padre y la madre. Y al final, cuando el niño está diciéndole, papi, mami, quiero un churrito, y los dos están ahí, lo más normal es que papá y mamá, ¿qué hacen? Platican, se ponen de acuerdo. Le damos ahorita churrito, no, fíjate que mejor después, porque fíjate que es que si no, no va a almorzar, no va a cenar el niño, si le damos ahorita esto, y se ponen de acuerdo. Esa plática que el niño no la puede entender porque está chiquitito, es igual con nosotros. Somos tan débiles que Dios platica con Él mismo para que Él pueda darnos lo que a nosotros nos conviene. Qué especial es entender eso. Qué especial es entender. Por eso dice la Escritura, Hebreos 7:25, lo siguiente: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. Pero ¿por qué nos puede salvar y por qué vamos a ser salvos por Él? Viviendo siempre para interceder por ellos. Qué impresionante.
La razón por la que nosotros somos preservados para salvación, es decir, que permanecemos siendo justos siempre, es debido a la obra del Hijo en nosotros y del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que dos son los que interceden por nosotros. El Espíritu Santo Cristo externamente intercede por nosotros. Amén, mi familia. Pero internamente, ¿quién intercede por nosotros con gemidos indecibles? El Espíritu Santo. Es decir, uno es nuestro abogado y otro con gemidos indecibles delante del Padre. Pero ambos interceden por nosotros para nuestro bienestar, para que podamos glorificar a Dios, para que nuestra imperfección y nuestro pecado cada día podamos arrepentirnos y podamos con nuestro servicio a Dios y con nuestra vida de verdad glorificarlo. Y se cumple en nosotros el plan redentor de Dios. Por lo cual dice Hebreos, por lo cual puede también salvar. Ahora, ¿salvación temporal o perpetua? ¿Qué está diciendo Hebreos? Por lo cual también puede salvar, ¿cómo? Perpetuamente a los que por medio de él, ¿qué? Se acercan a Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesucristo puede salvarnos perpetuamente a nosotros si somos débiles y pecamos todos los días? Porque él, como sumo sacerdote, ¿pasa qué? Dice la Biblia, viviendo siempre para... ¿Estamos entendiendo el versículo, mi familia? Una vez más dice, por lo cual también puede salvar. ¿Cómo salva Dios? Pero ¿cómo nos puede salvar perpetuamente si todos los días pecamos? ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta ante esa pregunta del versículo? ¿Cuál es la respuesta? Porque alguien intercede por nosotros perpetuamente. ¿Quién es? Jesús. ¿Y también quién? El Espíritu Santo. Por eso somos preservados. Nuestra salvación no depende de nuestras obras. Así como la salvación no depende de nuestras obras, así también el ser preservados no depende de nuestras obras. Es Dios. Si somos salvos es por Dios. Si vamos a recibir redención en el futuro es por Dios. Este tema de esta noche, y por eso yo pedí que vinieran, es bien importante para demostrar que la salvación no se pierde por el pecado diario. No por eso tenemos el permiso ni la licencia de pecar y hacer lo que se nos ocurra a nosotros. No se trata de eso, sino que lo que está enseñando la Escritura, que aún lo bueno que hacemos delante de Dios lo hacemos porque el Espíritu Santo intercede por nosotros para que lo hagamos. Y quiero que entienda que toda oración hecha por Dios, ¿se cumple o no se cumple siempre? Se cumple siempre. Cada vez que el Espíritu Santo intercede por usted, sí o sí, eso va a ocurrir con usted. La razón por la cual usted está aquí este día y otros 2000 y pico más no están acá, es porque ahí se nota que el Espíritu Santo gimió por usted. Porque si fuera por su carne, no, hombre, usted estaría allá. No, allá en la playa estaría usted tirado, en arena. Allá en la Plaza del Trovador iba a decir, fíjese. ¿Se acuerdan? Vea? Ustedes se acuerdan cuando iban ahí, vea. Cuando íbamos. ¿Se acuerdan? Vea? Ahí estuvieran. Allá en el malecón estuvieran. O comiendo tamalitos ricos. No, si casi me los cobo ahí, vea. No quiero predicarles, tío. Mire, la razón por la cual nosotros podemos entrar en el cielo, oiga, podemos entrar en el cielo y vamos a entrar en el cielo, es que Jesús vive intercediendo por nosotros. Nosotros no sabemos cómo Jesús lo hace, no sabemos qué es lo que Él dice, ni cuánto tiempo lo hace, pero lo que sí sabemos es que por Él somos preservados. Qué importante, porque qué hermoso es entender. Y qué seguridad da al corazón de los creyentes saber que la obra de nuestro sumo sacerdote para siempre, que es Cristo Jesús, es tan grande y tan perfecta que somos preservados por esa obra. Y que precisamente por el hecho de que hemos sido hechos y constituidos morada del Espíritu Santo aquí en la tierra, es que por esos dos, es decir, por la obra
del sumo sacerdote Jesucristo, y por cuanto hemos sido hechos nosotros receptores y morada del Espíritu Santo aquí en la tierra, por esas dos obras, por esos dos ministerios, nosotros somos preservados y se nos es garantizado la entrada gratuita y por gracia al cielo y a la vida eterna para siempre. Por ellos dos, por estas dos obras. Si no fuera por Cristo Jesús y su obra sacerdotal y por el Espíritu Santo en su obra intercesora, en este momento, hoy, este día, caeríamos una vez más, presos de nuestra propia naturaleza pecaminosa, de la cual fuimos libertados precisamente en nuestro nuevo nacimiento. ¿Me di a entender? Si no fuera por esta obra sacerdotal de Jesús y por esta obra intercesora del Espíritu Santo, usted no estaría hoy acá. Una vez caeríamos presos de nuestra naturaleza pecaminosa, la cual está presente en nosotros. Porque esa es una pregunta, pastor. ¿Por qué no caemos más allá de lo que caemos si en nuestra carne están los mismos deseos pecaminosos de antes de ser cristianos? Por la obra sacerdotal de Jesús de intercesión y por la obra del Espíritu Santo de intercesión. Por ello no caemos más de lo que Dios nos permite caer. Dios es tan soberano y tan poderoso que quiero que entienda que hasta Él restringe su pecado. Si usted no ha caído en este año, por decir algo, en drogadicción, cuando usted desea drogarse, no es por usted, hermano. Es por la efectividad de la intercesión de su sumo sacerdote, Jesucristo, y del Espíritu de Jesús en usted, el Espíritu Santo. Y es que es por esta obra sustentadora de Jesucristo y del Espíritu Santo por nosotros, es que no caemos nosotros en estas perversiones de la carne. Somos librados de Satanás y de sus maquinaciones. Es por esta obra sacerdotal de Jesús y del Espíritu Santo en nosotros que no somos engañados tan fácilmente por los falsos pastores y maestros que realmente existen. Cosas por las cuales se pudiera perder la salvación. Mire, por eso es que cuando alguien predica que la salvación se pierde por alguno de nuestros pecados diarios, ¿sabe qué es lo que él está proclamando a esa persona? Lo que está proclamando es que la intercesión de Jesús falla y que el Espíritu Santo se equivocó al orar, o que el Espíritu Santo, su oración no fue respondida por el Padre. Estamos diciendo entonces que el sacerdocio de Jesús es fallido y que la intercesión del Espíritu Santo no sirve de nada, es vana. Pero no es así. El hecho de que estemos aquí demuestra que la intercesión es real, es efectiva. Usted no ha caído más en este año en lo que cayó precisamente porque Jesús intercede por usted y el Espíritu Santo intercede por usted. Amén. Por eso es que la obra de Dios en nosotros no solamente es una obra de salvación, sino también una obra de suministración, de provisión, de sustentación por sus hijos. Una vez más, ocupemos el sentido del matrimonio para entender esto, de la familia. La meta es tener a los hipotes. Eso es todo, ahí llegó todo. Vino la señora, tuvo el cipote o la cipota, la tuvo en el hospital y ahí lo tiran a la basura. Ahí terminó todo. Ese era el gran rollo de tener un hijo. Una vez viene el cipote, ¿qué hay que hacer con él? Cuidarlo, digan conmigo, sustentarlo. ¿Sí o no, mi familia? Sí. ¿Por qué creen ustedes que amamos tanto a nuestras madres? Porque ellas son nuestras sustentadoras por los primeros años de vida. Pues quiero que entienda que la obra de Dios no solamente es la salvación, no es solamente tener el bicho, pues. No solamente es el nuevo nacimiento, es una vez nacido. Él, como un buen padre y una buena madre, nos sustenta. Por eso se llama el Shaddai, el que sustenta. No solamente es una obra de salvación, es una obra de preservación, una obra de sustentación, de provisión. Y esta provisión la hace por medio del Espíritu Santo. ¿Con qué fin? Con el fin de otorgarnos una vida abundante, pero una vida abundantemente eterna. Amén. Y eso es lo especial para nosotros entender en esta noche. El Espíritu Santo entonces intercede conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8 del 26 al 27, una vez más lo vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Y asimismo,
También el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es ¿qué? La intención ¿de quién? Del Espíritu, porque intercede por los santos. Ahora, ¿cómo intercede por los santos? ¿Conforme a quién? Conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, quiero explicarle esto. Un cuarto punto que desbarata ese pensamiento, esa filosofía o esa creencia de que cuando habla de los gemidos indecibles no se refiere al Espíritu Santo, sino que se refiere a los gemidos de los hombres, de los cristianos. Es lo que dice el versículo 27 también. Dice: y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención ¿de quién? Del Espíritu. ¿Quién es el único que menciona en la Escritura que escudriña los corazones? ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le pidió a Samuel que le ayudara, que le sirviera escogiendo el sucesor del rey Saúl? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Samuel cuando él se equivocó? Lo que pasa es que tú miras ¿qué? El rostro. Pero Dios dijo algo. Pero yo miro ¿qué? El corazón de los hombres, no su semblante. Cuando Salomón oró por la consagración del templo, él en su oración dijo que solo Dios conoce el corazón de los hijos de los hombres. Cuando se iba a escoger el 12º discípulo de Jesús, una vez muerto Judas el Iscariote, precisamente después de su muerte, los discípulos oraron diciendo a Dios, diciéndole: si solo tú conoces los corazones de los hombres, por lo tanto dinos quién debe ser el sucesor. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 27: y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, se está refiriendo a que la seguridad de que nosotros los cristianos somos preservados para la gloria futura está en que Dios el Padre, así como Él tiene el poder de escudriñar los corazones de los seres humanos, así también Él tiene el poder de ver las intenciones del Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros. Y en esa búsqueda y en esa intención, en ese conocimiento de intención del Espíritu Santo, Él aprueba la intercesión del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque siempre que el Espíritu Santo intercede por los santos, lo hace conforme a ¿quién dice la Escritura? Conforme a Dios. Pues precisamente, mientras el Espíritu Santo interceda por nosotros, la voluntad de Dios se va a estar haciendo en nuestra vida siempre, hasta nuestra redención eterna. Amén. Por lo tanto, esto es así y siempre va a ser así, por cuanto el Espíritu Santo y Dios el Padre son uno. Amén. Por lo tanto, es imposible que el Espíritu Santo tenga una voluntad diferente a la del Padre. Es importante entender porque hay ciertas herejías que surgieron en los primeros siglos. No voy a hablar de eso, pero hay ciertas herejías que surgieron porque hay personas que piensan que porque son tres personas son tres voluntades diferentes. No. Porque entonces, si usted dice que son tres voluntades diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted lo que está diciendo es que hay tres dioses. No, es un solo Dios. Amén. Tres personas, pero una sola voluntad. Por eso cuando el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, intercede por nosotros, sabemos que es Dios quien está determinando lo que nosotros vamos a vivir cada día. Amén. Y eso nos da una seguridad de ¿qué? De que si entonces el mismo Dios que escribió su palabra nos ha prometido una redención futura y una gloria futura, y Él mismo es el que intercede por nosotros para que obtengamos esa gloria futura, significa entonces que el día que muramos o Cristo venga por segunda vez, ciertamente vamos a recibir esa gloria futura y la herencia en Cristo Jesús con todos los demás santos que Dios nos ha prometido. Amén, mi familia. Hermanos, en el plan redentor de Dios, la gloria siempre es de Dios. Nunca la gloria es de los hombres. Así como Dios se lleva la gloria en salvarnos por medio de Jesucristo en la cruz, la preservación de los creyentes y nuestra glorificación futura es también una gloria de Dios. Amén. Quien intercediendo por nosotros con gemidos indecibles logra realizar en nosotros todo lo necesario para que por la esperanza en la vida eterna
sea entonces una realidad muy pronto para nosotros. Así que, hermanos, para resumir, ¿qué seguridad tenemos entonces que seremos glorificados? La existencia y la realidad de los gemidos indecibles del Espíritu Santo. Porque cada vez que Él gime por nosotros, ciertamente eso se va a cumplir. Y estos gemidos son tan reales y son tan escudriñados por Dios que son siempre según la voluntad de Dios, por medio de lo cual lo que Él intercede vamos a recibir. Y es por eso que por medio del Espíritu Santo nosotros somos preservados, capacitados, suministrados y muy pronto llevados a la eterna gloria juntamente con Cristo Jesús. Toda la gloria siempre va a ser de nuestro Dios. Amén. Porque así como Él nos salva, así nos preserva y muy pronto nos va a glorificar por pura gracia. Amén. Vamos a orar entonces en esta.